Decía, la trama de un relato consiste en una serie de sucesos y en cómo los personajes o las personas del relato enfrentan esos sucesos. Los autores usan elementos de la trama específicos para contar los sucesos en un orden particular. El autor, es decir, el escritor o el autor del guión, las películas, por ejemplo, antes de ser películas, son guiones escritos como libros, básicamente adaptados para el cine o para la televisión. Entonces, el autor establece la escena al principio mediante la exposición, que provee de contexto y presenta algunos o a todos los personajes y los detalles. Es como la puerta de entrada de la casa. ¿Verdad? Luego el relato presenta complicaciones o dificultades que los personajes deben enfrentar y superar. ¿Verdad? Que es cuando entras a la casa y tienes que mover un mueble para pasar. Estoy tratando de dar usando una metáfora para explicarlo. Las complicaciones a menudo son el resultado de conflictos entre dos o más personajes o de conflictos internos de un personaje. También pueden ser conflictos internos de un personaje que cae en estado de depresión o que intenta suicidarse o que se quiebra una relación de muchos años o un crimen, etc. Las complicaciones son más intensas en el clímax, es en la parte álgida de la historia, ¿verdad? Cuando la historia alcanza su punto emocional más fuerte. El clímax del relato que normalmente aparece cerca del final. Las complicaciones se resuelven de manera favorable o desfavorable en la resolución. Ustedes manejan muy bien estos términos porque lo demostraron con sus historias. Muy bien. Luego aquí tenemos entonces una pregunta, dice. Voy a leerlo con ustedes por si está muy pequeño para algunos. El señor Hale va a la casa. La recomendación es siempre antes de empezar a leer el texto para cumplir un ejercicio, lea primero el título y la fuente. El título es El señor Hale va a la casa y el fragmento fue tomado, o mejor dicho, este texto fue tomado de un escrito mayor que se llama Un jurado de pares. Me parece que estoy repitiendo la historia, me parece que ya habíamos visto esta parte, seguramente fue con el grupo de las 6 de la tarde. Dice así la historia. Y bien, señor Hale, dijo el fiscal del condado, cuéntenos exactamente qué sucedió cuando llegó aquí por la mañana. No vi ni oí nada. Llamé a la puerta. Llamé otra vez más fuerte y me pareció oír que alguien decía, entre. No estaba seguro, todavía no estoy seguro, pero abrí la puerta. Esa puerta, explicó mientras señalaba con la mano la puerta junto a la cual estaban paradas las dos mujeres. Y ahí en esa mecedora, dijo mientras la señalaba, estaba sentada la señora Wright. Pensé en Harry y en el equipo que estaba afuera, así que pregunté un poco tajante, ¿puedo ver a John? No, dice ella, como desganada, no está en casa. ¿No está en casa? Pregunto yo, y luego ella me mira y responde, sí está en casa. Entonces, ¿por qué no puedo verlo? Le pregunté. Ahora con menos paciencia, porque está muerto, dice ella, igual de inmóvil y desganada, y se puso a plegar, a doblar su delantal. Ok, esa es la primera parte de la historia. Ok, muy bien. Este fragmento está traducido ¿de qué cuento? Pregunta. De un jurado de padres. De un jurado de pares. Muy bien. ¿Qué significa la palabra pares en este contexto? ¿Qué significa? ¿Qué podría significar? Imaginemos, usemos la imaginación. ¿Con qué podría estar relacionado? Como algo igual. Esa sería en otro contexto. Pares de zapatos, pares de caballos o pares de vestidos o calcetines. Pero en este caso,
la connotación es diferente. Pares aparentemente es un lugar, es un nombre que tiene, un lugar que tiene ese nombre. Porque pares no necesariamente es lo mismo en otro idioma, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se puede inferir acerca del título de este cuento? ¿Qué podemos deducir del título de este cuento? El título es El señor Hale va a la casa. Que alguien visitó una casa, ¿no? Sí, el señor Hale visitó una casa que no era la de él, ¿verdad? Obviamente. Sí, muy bien, perfecto. Excelente. Ok. Entonces, aquí vienen ahora las preguntas. La pregunta es, ¿pueden leerlo? ¿Qué complicación descubre el señor Hale cuando va a la casa de la señora Wright? ¿Ve que la señora Wright está enferma o se entera de que John está muerto? La B. La B. B. Sí. Obviamente, la B es la complicación, ¿verdad? ¿Qué complicación es? Que a la persona que va a buscar el señor Hale, esa persona resulta que está muerta, ¿verdad? ¿No podrá ser la C, que nadie acude a la puerta? No, porque eventualmente alguien le abrió y pudo entrar y preguntó, ya estaba un poco enojado, recuerdan, un poco, no enojado, pero serio. Dice, entré, dice, llamé a la puerta más fuerte y me pareció oír que alguien decía, entre. Aparentemente alguien le dijo que entrara. No estaba seguro todavía, no estoy seguro, dice. Pero abrí la puerta, ¿verdad? Y la puerta obviamente estaba sin llave. O sea, seguramente lo que pasó ahí es que la señora Wright no quería levantarse a abrirle. Seguro estaba cansada, qué sé yo, ¿no? Pero el problema o la complicación principal es que él va a buscar a John y John está muerto, ¿verdad? Y en la pregunta explica porque dice qué complicación descubre. Sí, qué complicación descubre. Lo que descubre es que John está muerto. ¿Verdad? ¿Por qué no le dijo a la señora de una vez? Porque es un cuento, ¿no? Esto es un cuento, esto no es realidad. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy viendo que están hablando en el chat de los exámenes de prueba, exámenes, ¿verdad? Que están disponibles. Esos exámenes normalmente valen $6. Estuvieron a mitad de precio hasta el 5 de febrero, pero ahorita cuestan $6 y ya no van a subir más. Eso es lo que cuestan habitualmente. Los exámenes finales, que son diferentes, son más largos, más extensos, cuestan $36 y pico. Muy bien, voy a cerrar el chat para no distraerme con eso. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestras historias. La respuesta B es correcta porque la señora Wright afirma que John está muerto. Esta es la primera complicación en el pasaje. Las otras respuestas contradicen la información del cuento. El problema principal es que estaba muerto, ¿verdad? Y nadie sabía excepto la señora Wright. Muy bien. Ok. Aquí hay una historia breve. Dice que básicamente trata sobre el tema, ¿verdad? O el título y la fuente. ¿De qué se trata esta novela? ¿De qué se trata? Aparentemente, si solamente nos basamos en el tema y en la fuente. Para una viuda. ¿Luto? Ok, la pregunta que estamos haciendo, no están leyendo la historia no está ahí, es solamente sobre el tema y la fuente. Según el tema y la fuente, ¿de qué trata esta novela? De dos una jóvenes, esposa que está de duelo. dos jóvenes mujeres. Ajá, de dos esposas que aparentemente son viudas, que sus maridos están muertos. Muy bien, muy bien. Ok.
Aquí hay un poco más detalles de la historia. Dice noticias para una esposa que está de duelo. Dos jóvenes mujeres estaban sentadas una junto a la otra cerca de la chimenea. Cuando sus mutuas y peculiares, cuidando sus mutuas y peculiares penas. Eran las novias recientes de dos hermanos, un marinero y un marinero de tierra, y en 2 días sucesivos habían llegado las noticias de la muerte de ambos a causa de la contienda canadiense y del tempestuoso Atlántico. Unieron sus corazones y lloraron juntas en silencio. Pasó el tiempo y llegó su horario habitual de descanso. Entonces las viudas se retiraron a sus respectivas habitaciones. Pronto, Mary se sumergió en un olvido pasajero mientras que Margaret se ponía más molesta y febril a medida que avanzaba la noche. Mientras gemía de amargura, Margaret oyó un golpe en la puerta, tomó la lámpara, ¿verdad? Y ahí se nos trunca la historia, se nos corta la historia. La respuesta está, de hecho, está puesta ahí. Este es un material que ya venía preparado de la biblioteca. Mira, ¿qué oración del relato pertenece a la exposición que nosotros leímos? Pasó el tiempo y llegó su horario habitual de descanso. Mientras gemía de amargura, Margaret oyó un golpe en la puerta principal. Eran las novias recientes de dos hermanos y del tempestuoso Atlántico. Un hombre con un sombrero de ala ancha miró hacia arriba y descubrió a quién había despertado con su convocatoria. ¿Cuál de esas? Obviamente la respuesta está ahí, la respuesta es C. Eran las novias recientes de dos hermanos. Ok, entonces esa es la exposición, es que hay dos mujeres, ¿verdad? Que están de duelo ambas porque sus respectivos maridos murieron, ambos eran marinos. Uno era un marinero y un marinero de tierra. Honestamente no sé qué es la diferencia entre uno y otro. Si es marinero, es marinero, a menos que sea encargado. Bueno, que querrá decir que aunque era marinero, su trabajo no era en el bote o en el barco, sino en el puerto, posiblemente. Muy bien, permítanme un segundo. Ok. Y finalmente entonces llegamos a lo que es interpretar el lenguaje figurado, que me parece a mí que habíamos, al principio hablamos obviamente del lenguaje figurado, mencionamos estos ejemplos, ¿verdad? Vimos lo que era símil, metáfora, hipérbole y onomatopeya. Y luego hicimos algunos ejercicios, ¿ok? Hicimos algunos ejercicios importantes. Lo que no sé, me parece que nos hace falta ver este video. Este es un video sobre el sentido figurado de las palabras y vamos a verlo entonces a continuación. Es un video que tiene datos bastante relevantes sobre el lenguaje figurado y quisiera entonces pedirle que pongan atención. Déjenme ver que el sonido esté de la manera correcta. Ahí está bien. Ok, entonces pónganse ahí. Les diría que agarren palomitas, pero no se levanten, ¿verdad? Siempre deben tenerlas antes con ustedes, porque siempre vamos a ver algo. El sentido figurado es la emisión de una palabra o frase con una intención distinta del significado común. Esto quiere decir que la expresión que se utiliza se aleja del concepto verdadero o real. Por ejemplo, la oración "he estudiado tanto que me sale humo de la cabeza" es en sentido figurado y transmite que esa persona ha estudiado mucho. En este video te explicaré. Oh, disculpen. Ay. Es muy sensible mi mouse, pero ahorita lo arreglamos. Ahí está, ahí vamos.
El sentido figurado es la emisión de una palabra o frase con una intención distinta del significado común. Esto quiere decir que la expresión que se utiliza se aleja del concepto verdadero o real. Por ejemplo, la oración "he estudiado tanto que me sale humo de la cabeza" es en sentido figurado y transmite que esa persona ha estudiado mucho. En este video te explicaremos qué es el sentido figurado, sus usos, características y te daremos ejemplos de oraciones en sentido figurado. El lenguaje figurado busca darle un sentido no convencional al mensaje o idea que se transmite, aunque parezca absurdo o incoherente. Se usan las palabras de manera creativa para describir ideas, sensaciones, personajes, escenarios y eventos. Estas palabras ayudan a crear imágenes y estados de ánimo. El sentido figurado puede hacer difícil la comprensión de lo que se dice o escribe porque se separa de la definición verdadera del vocablo que se usa. Un ejemplo es: Manuel tiene tanta hambre que se comería un elefante. Esto no quiere decir que el sujeto se comería al animal, sino que su necesidad es tan grande como el tamaño del elefante. El uso del sentido figurado se da dentro del lenguaje coloquial o corriente, ya sea de forma oral o escrita. Para llevar a cabo esta forma de expresión, el hablante o emisor se vale de elementos literarios tales como símil, exageración, humanización, metáfora, paradoja y otros tantos. En líneas generales, los niños encuentran difícil el sentido figurado porque aún tienen que desarrollar la capacidad intelectual que les permite darse cuenta de que las palabras pueden tener más de un significado. También, personas como las que tienen el síndrome de Asperger tienen problemas para comprender el uso de expresiones figurativas. Incluso este recurso puede resultar desafiante para aquellas personas que aprenden una segunda lengua debido a sus limitaciones de vocabulario. Usos del sentido figurado. El sentido figurado no se usa solamente dentro de una conversación coloquial, también se aplica en otras formas de comunicación. Las siguientes son algunas de las áreas en donde puede ser usado. Uso poético. El sentido figurado es usado por los poetas para enriquecer y embellecer los textos. El autor pretende asociar sus emociones más íntimas con palabras que guarden cierta similitud para que los versos tengan un carácter especial. Ejemplo: por sus mejillas rodaron perlas. Uso en la literatura. El sentido o lenguaje figurado es ampliamente usado en novelas, cuentos y ensayos con la finalidad de cambiar el significado normal o directo de una palabra o frase. Aquí entran en juegos los recursos estilísticos y literarios, los cuales varían el significado del escrito. Ejemplo: sus manos eran de terciopelo. Uso periodístico. Los periodistas y medios de comunicación suelen usar el lenguaje figurado con la intención de atraer al lector y hacer la información más llamativa. Ejemplo: la avenida es inundada por un mar de gente. Características del sentido figurado. Las expresiones figurativas no siempre están sujetas a la realidad. El sentido figurado no se guía por el significado concreto de la palabra o frase. El lenguaje figurado puede llegar a ser de difícil comprensión debido a que se aleja de los significados comunes. Las frases en sentido figurado tienen varias interpretaciones porque al cambiar el significado, cada receptor las comprende de manera diferente. El sentido figurado suele usarse con la aplicación de los recursos o elementos literarios. Las semejanzas en el lenguaje figurado pueden ser reales o imaginarias.
El sentido figurado en ocasiones deja de lado las comparaciones para dar paso a las exageraciones de una acción verdadera, es decir, no imaginaria. Ejemplos de frases en sentido figurado. Juana creó una pared de concreto entre sus amigos. Esta frase significa que el sujeto se alejó de sus amistades, no que construyó una pared real entre ellos. Su abuelo era un pozo de sabiduría. El sentido figurado de esta frase recae en el término pozo, el cual viene a significar lo profundo de los acontecimientos o el saber del abuelo. Angélica está en la primavera de la vida. La expresión se refiere a los años más bonitos, joviales y rozagantes de la chica. La oficina de extranjería es un nido de serpientes. Esto quiere decir que el ambiente de trabajo en la oficina de extranjería se caracteriza por ser peligroso y traicionero. Por lo tanto, el sentido figurado está en la palabra serpientes. Lenny defiende a sus hijos como una tigra recién parida. Una de las variables de interpretación de esta frase es que la mujer no permite que a sus hijos les hagan daño. En consecuencia, ella actúa con la ferocidad de una felina. Los cumpleañeros cayeron dormidos como piedra en pozo. El sentido figurado de la expresión está en la semejanza que existe entre lo profundo que cae una piedra al lanzarla a un pozo y el sueño producto del cansancio. Pablo perdió la cabeza por su enamorada. La frase denota que los enamorados por lo general no razonan cuando aman, sino que se dejan llevar solo por los sentimientos y las emociones. La abuela ilumina la casa de sus nietos. El sentido figurado de esta expresión radica en la alegría que la abuela le proporciona a sus nietos cada vez que los visita. A David se le salió el corazón del pecho cuando se montó por primera vez en la montaña rusa. Esto significa que el sujeto vivió una experiencia extrema e intensa, pero su corazón siguió en el mismo lugar. La hija de Manuel se quedó para vestir santos. La expresión se refiere a que la chica no contrajo matrimonio jamás y se quedó soltera. Sentido figurado en metáforas. La metáfora conecta dos elementos o ideas no muy relacionadas con el fin de crear una imagen para el interlocutor. Se ahogó en un mar de dolor. No existe un mar que se llene con dolor. Pescando en río revuelto. Buscar algo que es difícil de obtener. Ella le partió el corazón. El corazón no se rompe literalmente en pedazos, solo existe sentimiento de tristeza. Eres la luz de mi vida. La persona descrita por esta metáfora no proporciona luz física, es solo alguien que trae felicidad y alegría. Ayer viví una montaña rusa de emociones. No existe un juego mecánico construido con emociones. Quiere decir que se vivieron muchas emociones. Sentido figurado en símil. El símil es una figura de discurso que compara dos cosas diferentes para provocar una conexión interesante en la mente del lector o del oyente. La palabra como se usa típicamente en un símil. Se atormentó en su agonía como un pequeño pájaro que sobrevive sobre los crueles alambres de una jaula. Esa persona despertó mi curiosidad como una puerta que no tiene cerradura ni llave. Sentido figurado en personificación. Consiste en atribuir características humanas a algo que no es humano. Incluso la tierra seguía respirando un pequeño aliento. Theodore Rooke.
Abril es el mes más cruel. T.S. Eliot. Sentido figurado en hipérbole. Es una exageración irreal para enfatizar una situación real. Deriva de un vocablo griego que significa exceso. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Hacía tanto frío que vi osos polares con chaquetas. Tengo tanta hambre que podría comer un elefante. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer. Muy bien. Ahí vimos un video bastante claro, bastante amplio sobre lo que es el sentido figurado en las palabras o el lenguaje figurado. La literatura latinoamericana está llena de diferentes tipos de figuras retóricas que embellecen y muestran la calidad de sus autores. Yo no dejo de admirar al que es mi dilecto o mi favorito en la literatura latinoamericana, que es Gabriel García Márquez. Cualquiera de sus novelas resulta para la mente como una explosión de emociones, de sentimientos, de lugares, de olores, de sentimientos que te hace sentir a través de la pluma. Y él escribe en un estilo conocido como realismo mágico, donde se usan muchos recursos retóricos y él es un experto. Yo digo que quien no ha leído a García Márquez y es latinoamericano, no importa de qué país, o que habla español, se está perdiendo de uno de los mejores autores que la vida nos regaló. Vale la pena. Y hay muchos otros más, de México, por ejemplo, Laura Esquivel. Recordarán ustedes como Agua para Chocolate, una de sus novelas también de realismo mágico. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. O Kafka, del Viejo Continente, con su Metamorfosis. Pero no vamos a disfrutar de estas mentes tan magistrales a menos que decidamos tomar un libro. Hoy día lo venden no solamente en papel, también lo puedes tener en tus dispositivos electrónicos, en tu tablet, en tu teléfono, en tu computadora. Hay muchos que están gratis en la internet. Muchos de García Márquez están gratis en la internet. Y si vamos más atrás, por ejemplo, tendríamos que leer a Cervantes sin lugar a dudas. El Manco de Lepante. Ok, ¿qué es el lenguaje figurado? Vamos a repasar algunas de las cosas que ya hemos mencionado a lo largo de estas casi 2 horas. Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. La relación del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real, ¿verdad? Como en la oración, esta casa es un horno, ¿verdad? Se refiere a que la casa está caliente como un horno. O también una semejanza imaginaria, como en la oración, su amigo la está poniendo verde, porque no es cierto, ¿verdad? La persona no, pero significa que se está portando tan mal el amigo, que la amiga se está poniendo verde de enojada, se está convirtiendo en Hulk, ¿verdad? La expresión poner verde no tiene ninguna relación de significado con hablar mal de alguien, sino más bien de expresar las emociones que está sintiendo. Está encendida, ¿verdad? De enojo. Muy bien. La metáfora, para repasar, ¿qué es la metáfora? Por ejemplo, los piquetes de los gallos cavan buscando la aurora. ¡Wow! Qué linda expresión, ¿no? De García Lorca. La piqueta de los gallos cavan buscando la aurora. Los gallos, lo que él quiere decir es que los gallos cantan al amanecer. Pero un genio de ese calibre
¿verdad? Usa metáforas que después quedan escritas para la eternidad. Ellos mueren y sus palabras siguen teniendo validez. Otra metáfora, que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. También de Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Qué mujer no va a derretirse con esas palabras, verdad? Dichas con afecto, con cariño, con amor. Tan grande son las palabras que ellos escriben usando estas figuras retóricas que miles de hombres habrán usado estas expresiones o parecidas para conquistar a sus amadas. Sus cabellos son rubios, eso es lo que quiere decir, su frente lisa, sus cejas arqueadas, sus ojos brillantes, sus mejillas rosadas, sus labios rojos, esa es la traducción, sus dientes blancos, su cuello blanco, su cuello, pecho y mano blancos, su blancura blanca. Tu cabello de oro bruñido, es de Luis de Góngora, ¿verdad? Lo que significa tu cabello rubio. Todas estas formas son, imagínese que usted está adornando una pared que está muy sola en su casa y pone un cuadrito por acá, le hace o dibuja algunas flores, pone unas fotos, de tal manera que esa pared cobra vida. Antes era una pared así sin gracia, que no tenía gracia para ver. Y las mujeres se pintan para eso, ¿no es cierto? Eso, que también es las mujeres se pintan, no significa necesariamente en este contexto que ellas se pintan de algún color, aunque obviamente las mujeres se pintan, pero esta es una figura retórica que significa que ellas son expertas, las mujeres son expertas en adornar sus casas. Pues lo mismo que representan los adornos, las flores, los cuadros para una habitación, lo mismo representan las figuras retóricas para la literatura, para la poesía, para la comunicación. De ahí que nuestro lenguaje es tan espectacular. Después de eso tenemos la hipérbole, ¿verdad? Que son exageraciones válidas. De otra manera serían mentiras, pero en la literatura, como una figura retórica, son válidas. Por ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Miguel Hernández. Quiere decir que le duele el costado, el corazón, qué sé yo. Normalmente ese tipo de expresión está relacionado con algo sentimental, con el sentimiento de haber perdido al ser querido o de haber sufrido una traición, etc. Miguel Hernández nos regala esta frase maravillosa: no hay extensión más grande que mi herida. Es decir, quedó tan destruido, tan destrozado, le rompieron tan fuerte el corazón, que él dice, no hay extensión más grande que mi herida. Dicho en un castellano simple, mi herida es muy grande, pero qué diferencia, ¿no? Entre mi herida es muy grande a no hay extensión más grande que mi herida. Luego Lope de Vega resistió con tal furor que un monte puesto encima rompería. Lope de Vega. ¡Wow! Es una expresión de hidalguía, de valor, de coraje, de aquel que se levanta de en medio de las cenizas, de aquel que parece que está muerto, que está acabado, pero dice, resistió con tal furor que a un monte puesto encima rompería. Ese que aún si le echaran una montaña encima, la rompería. Resistió mucho. Muy bien. Luego tenemos aquí algunas expresiones que quisiera ver si ustedes saben qué significan. Piensen por un momento en estas 4 expresiones y traten de darle la interpretación. No qué tipo de figura retórica es, no, sino qué significa en un lenguaje más llano, en un lenguaje más
simple, más, menos iluminado, menos adornado. Voy a darles unos 2-3 minutos para que piensen y escriban en sus cuadernos las frases y abajo lo que ustedes creen que significa y luego lo revisamos. Muy bien, voy a usar los nombres de la lista para preguntar. Y luego vamos a dejar algunos voluntarios. Vamos a ver, doña Ana Laura Rosas. ¿Qué significa nada más oírlo se le iluminó la cara? Podría ser algo como que al escuchar a cierta persona le dio mucha alegría. Sí, efectivamente, ¿verdad? A ver, Alejandra Cruz. ¿Qué significa la noticia ha sido un balde de agua fría? Araceli Ramos, ¿quieres ayudarle, por favor? La noticia ha sido un balde de agua fría. ¿Qué significa? Que la noticia que le dieron no fue muy grata, muy buena. Sí, que no fue muy grata, que le cayó pesado, ¿verdad? Que fue una mala noticia. Sí. Muy bien, y uno que todos conocemos, vamos a ver, Edna Asensio, ¿qué significa ojos que no ven, corazón que no siente? Elizabeth Salvador, ¿quiere ayudarle? Ojos que no ven, corazón que no siente. Que algo que no se, algo lo que no se ve, no se, si se lo dicen, pues no lo creen, o sea, no es creíble. Sí. Lo que, A ver, dígame. bueno, que mientras no se pueda ver, pues no se siente. Que mientras no se pueda ver, ¿qué? O sea, mientras que no se vea, pues lo igual no hay algún sentimiento porque pues no lo estás mirando. Sí, muy bien. O sea que sí, ok. Vamos a ver, ¿dónde están? Se me esconden los hombres de la lista también. Vamos a ver. Uriel Cancino. Uriel también te tenemos en la clase de las 6, me parece. Uriel, eres un lince. ¿Qué significa? Doña Ofelia Pérez quiere ayudarle. ¿Qué significa? Su micrófono está... No veo, creo que no está, no tiene su micrófono disponible. Doña Nora Baltasar, ¿qué significa eres un lince? Como que eres muy ligero. Eres muy ligero. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Podría ser dependiendo de lo que signifique ligero. Rápido. Veloz. Agudo. Ok, agudo. Rápido. Muy veloz. Ágil. Ok, muy bien. Vamos a esperar y vamos a revisarlo al final. Ok. Luego, Yo no entendí rápido. bien. A ver, dígame. ¿Qué significa lince? Lince Veloz. es un tipo de gato salvaje que son los más veloces de la tierra, que son muy listos además. A ver, está 1%. Inteligente y rápido. Llévatelo para allá, voy para allá que acabo ya voy a colgar. Pero Inteligente, básicamente. Pero vamos a ver, ok. La última expresión. ¿Quién quiere contestar la última? Estaba en la flor de la vida, como todas ustedes. Yo, Joven. Era joven. que estaba, Todavía joven. Muy bien. sí, que está en sus años más preciados de la juventud. Exactamente, en la flor de la vida. Hasta para allá. ¿Sabe qué? La flor de la vida va cambiando dependiendo con la edad. A mí, ven, hija. Perdón, no, les decía que la flor de la vida va cambiando con la edad. Cuando uno tiene 20, uno cree que 20 es la flor de la vida. Pero cuando uno ya pasa de los 50, ¿verdad? Ya empieza a ver la flor de la vida más bien más adelante en vez de que más atrás. Estoy bromeando con eso. Vamos a ver la respuesta.
las respuestas, que todas fueron correctas, pero nada más oírlo se le iluminó la cara, nada más oírlo se puso muy contenta, como cuando le digan a ustedes, su certificado de equivalencia de high school está listo, se le va a alegrar la cara. La noticia ha sido un balde de agua fría. También es correcto. La noticia ha sido una desagradable sorpresa, ¿verdad? Que no se lo esperaba. Un balde de agua fría como el que le echan, como el que le echaron este domingo pasado al equipo de Tampa Bay cuando ganaron el Super Bowl, que le lo echan al entrenador, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no te enteras de lo que pasa, no te afectará emocionalmente. Así es, ¿verdad? Y hay cosas que uno prefiere no ver, ¿verdad? Por ejemplo, yo no veo muchas noticias. Yo veo noticias 1 o 2 veces por semana nada más, porque son tan malas noticias, ¿verdad? Que si no las veo no me afectan emocionalmente. No que las noticias, no que los presentadores sean malos, no me refiero a eso, pero a lo que pasa, se encargan de enseñarnos solo lo malo que pasa en el mundo. Pero en fin, ese es mi problema con los noticieros. Eres un lince, significa que eres muy perspicaz, eres muy listo de pensamiento, rápido de pensamiento, como el gato que arrebata las palomas en el aire, ¿verdad? Tan listo que es que las arrebata en el aire. Y la última, estabas en la flor de la vida, es que eran jóvenes, como todas ustedes, que ya las vi yo ahí en la mesa redonda que tuvimos, están muy jóvenes. Muy bien, de esa manera hemos llegado al final de esta clase.